Retornamos con más comentarios y opinión aquí en Primera Hora el Matutino por el canal 22 y el 52 para cubrir toda la geografía nacional desde aquí, desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Siempre se ha dicho que creo que eso es como cuando a tu vecino le pasa algo que tú tienes que No, tu barba es tu remojo. remojo. Sí. ¿Verdad? Cuando tú veas la barba del vecino Arder o caer, ¿verdad? Sí. La tuya tiene que ponerle Ponle remojo. remojo para que no te la quemen. Claro. Sí, para que te dé mojada Sí. y entonces no Sí, coja fuego. No coja fuego, así. Sí. Así cuando veas la barba de tu vecino arder, Sí. pon la tuya en remojo, Sí. pero la mojada no coge fuego. Sí, para que no te Correcto, coja, ¿eh? Para que no te coja. Sí, ciertamente. Miren, hay muchos países y hay muchas sociedades que hay momentos específicos en donde la dirección política de diversos países a lo largo de toda su historia, que han producido estallidos y manifestaciones descontroladas de sus respectivos ciudadanos, se entra sobre la base de que hay medidas y hay disposiciones que muchas veces los gobiernos la toman consciente de los intereses que representan y que defienden, que no hacen más nada que decretar la ira de la población. Y más aún en países en donde por alguna razón y bien hecho hay conquistas colectivas que se han logrado. Yo me refiero al caso particular del hermano país suramericano Nicaragua. Y digo Nicaragua porque es un país amigo de la República Dominicana. Hay muchas cosas que vinculan a la República Dominicana con Nicaragua desde el punto de vista histórico y comercial, que al fin y al cabo han dado al traste en los últimos días con algo que no se producía en esa nación, a lo mejor desde el ajusticiamiento de Tachito Somoza. Anastasio Somoza García. De Anastasio Somoza García y Anastasio Somoza de Baile, que era el hijo, Sí. que se produjeron muchas revueltas en ese país. Sin embargo, fíjense, con un gobierno encabezado por Daniel Ortega Saavedra y su esposa, que es la vicepresidenta, oiga eso, ha llevado a la población, producto de un incremento en el precio, en el descuento que había que hacerle a los trabajadores de la seguridad social, entre otros, porque se habla de la seguridad social, pero hay también otros descuentos que se le iban a hacer a la población, y entonces sucede que hay una gran población que tiene una gran cobertura del seguro social que paga, en la cual contribuye. Aquí está el subsidiario, está el contributivo. Allá está el contributivo en un amplio sector de la población trabajadora. Y esto hizo que a partir de ahí surgiera un movimiento con aquellos sectores políticos sociales organizados que adversan al partido de turno y a Daniel Ortega. Se mantuvo una campaña completa de reclamos, de petición, los medios públicos de difusión, los comunicadores imparciales que no tienen compromiso con el gobierno, porque allá también hay como aquí. Allá hay comprados también como aquí. No sé si será la dimensión, porque aquí por lo menos un 95% está comprado, tiene compromiso con el gobierno. No sé si allá será en esa proporción, pero al fin y al cabo hay. Entonces, ese grupo que entiende que debe informar a la población sobre lo real, también incitó y concienció a la población en torno a lo que esto representaba. De ahí ha surgido todo un movimiento de reclamos que ya ustedes conocen la historia, que se habla de más de 30 muertos, principalmente estudiantes, que son aquellas personas, son aquellos miembros de la sociedad que están llamados a realmente a protestar ante lo que consideran justo, como también aquella clase, aquel sector trabajador de las sociedades del mundo, y más aún que eran los más perjudicados de una manera directa. ¿Pero qué sucede? De que ese descuento también los llevaba a utilizar un servicio de salud deficiente, a tener que pagar mucho por cosas deficientes que el Estado no había hecho lo posible todavía de concretizar hasta el extremo.
de que puedan ser beneficiados con la calidad y con lo que la población esperaba de los servicios que reciben por parte de su Estado, de lo que le ha sido incrementado. Pero yo digo eso, que yo sé que el gobierno de Nicaragua se embarcó en eso por el gran control que tiene social. Y ese control lo explica el hecho del tanto tiempo que tiene Daniel dirigiendo a Nicaragua. Tan hasta el extremo que producto de su enfermedad y para dejar el poder a un descendiente, pone a su esposa Rosario como candidata a la vicepresidencia, gana las elecciones y entonces después de él queda su esposa ante cualquier cosa que en términos de su salud les pueda pasar. Eso lo hace cuando se tiene el control de un gran estamento de la sociedad que en un momento determinado cualquier imprudencia puede ser tolerada. Porque para mí eso es una imprudencia. Aquí incluso se hablaba cuando Leonel Fernández era presidente de poner a Margarita como vicepresidenta. Porque hay gente que es imprudente. Como que cree que todo tiene que ser concentrado sobre un solo grupo. Por eso es que mucha gente este gobierno y se come solo. Porque ellos entienden que son ellos y no hay más nadie. Y la población conoce de muchas cosas que concentran producto del dominio, de la hegemonía que tienen de los sectores de la sociedad dominicana. Así también es en Nicaragua. Pero llega un momento en que lo mucho hasta Dios lo ve. Fíjense esa situación. Ahora hay todo un movimiento que reclama la salida de Daniel Ortega y el Partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tiene ya aproximadamente unos 14 años, 16 años dirigiendo a Nicaragua de manera consecutiva. Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer este comentario, pero al mismo tiempo que sea reflexivo. Reflexivo en el sentido de que es un ejemplo que hay que tomar en cuenta cuando se tiene el control del poder. Porque cuando el poder, aún tú teniendo controlado, lo utiliza de una manera desmedida y cree que todo hay que celebrártelo, se te olvida que hay la otra parte con quien se ejerce el poder que en un momento determinado te puede sublevar. Fíjense la cantidad de nicaragüenses que ha muerto, entre ellos comunicadores. Entonces eso ha dado al traste de que toda América Latina, todo Centroamérica, tiene los ojos puestos en Nicaragua, además de que ya hay una voluntad y hay una intención política de los Estados Unidos de que estos gobiernos llamados progresistas, porque no son de izquierda, sino de corte progresista, hay que tratar de sacarlo de la dirección política de sus países. Fíjense el caso de Lula, con Dilma, lo que pasó, Correa, que aún el presidente actual no pudo seguir con eso, tuvo que dar un girito a la derecha para poder mantenerse en el poder, porque hay todo un andamiaje montado. Un girazo. Para que esto tenga que desaparecer de la dirección política de los diferentes países que tienen eso. Fíjense a Cristina lo que le ha pasado en Argentina. Evo se mantiene todavía ahí, pero batallando. No creo que pueda mantenerse en el tiempo. Fíjense lo que está pasando con Maduro en Venezuela. Y así una serie de cosas, pero ya se sabe que producto de todo esto sucediendo al mismo tiempo es de que hay una voluntad de los Estados Unidos de que este tipo de gobierno hay que hacer lo posible de que salgan de la dirección de sus respectivos países. Entonces, sobre esa base, decirle a nuestras autoridades y a otras autoridades que nunca se lleven del control que se pueda tener del poder por más compromiso y por más adulonería y lambonería de mucha gente. Que fíjense quiénes son los que han sobresalido en el mundo. Aquellos que sin importarle el control del Estado han dirigido para todos y han hecho de sus países el emblema de muchos de su entorno, los íconos a seguir de muchos de su entorno, porque no se pueden hacer cosas para defender tan tajantemente esos intereses que llevan a mucha gente a dirigir los estados, para en un momento determinado tomar acciones tan impopulares que te lleven hasta el extremo de poner hasta tu propia vida como dirigente y como presidente y la de tu familia en peligro. Así es que mi comentario va motivado porque sabemos que yo vivo en un país en donde el PLD tiene hasta las juntas de vecinos y gente que entiende de que el PLD tiene que estar ahí secula seculorum
para que, conscientes de esta hegemonía que tienen y este dominio de poder, ténganse mucho cuidado. Fíjense lo que está metido el país por el lado del partido, porque el partido de turno, uno está en un lado con una cosa y otro está en el otro, y tiene la población que seguir sufriendo todo eso, porque hay un grupo de gente que teniendo que hacer en una cosa, está en otra, y ahí nada más sufre la población, ahí nada más sufre la sociedad. Ojalá que eso sirva para que nuestra barba esté en remojo. Mira, Henchi, qué bueno que tú haces esa reflexión. Yo quisiera agregarle algo más. Yo inicié hablando de la confianza que los pueblos le han dedicado a las figuras políticas que quisieron cambiar el curso de la vida de los pueblos a raíz de los gobiernos dictatoriales o gobiernos de centro derecha o de ultraderecha. La llegada de Chávez en 1999 a gobernar a Venezuela trajo como consecuencia un cambio de modelos de gobierno en toda la región, específicamente en América del Sur. Chávez, una figura carismática, hace saltar del poder, primero intentó un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez y entonces gobierno de centro derecha. Entonces Chávez ya se convirtió, después de su llegada, en un gobierno de centro izquierda y de corte progresista, como ellos le llaman. Se asoció directamente a Fidel Castro, convirtiéndose como un hijo para Fidel. ¿Qué trajo el modelo de Chávez después de 1999? Bueno, que en el 2003 llegara Lula, pues los brasileños vieron el ejemplo de Chávez y entendieron que ese era un modelo bueno porque beneficiaba a los pobres. Entonces la mayoría de los pobres, que es lo que vive en Brasil, se fue a favor de Lula. En el 2006, después de tanta inestabilidad en Bolivia, llega un descendiente de indio llamado Evo Morales. Pero más luego, de una vez en el 2007, asumen también la misma línea en Ecuador, Rafael Correa, y en Argentina, Ernesto Kirchner. Ya comienzan a formarse una línea de gobierno de centro izquierda con corte progresista que empezaron a cambiar la imagen de toda Latinoamérica, pero con Hugo Chávez Frías como su principal figura y después Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces ahí vinieron todos estos gobiernos. En Argentina, después de Ernesto Kirchner, viene Cristina. Evo de una vez decide que hay que reelegirse, modifican la Constitución, lo mismo hace Correa, lo mismo hace Chávez, que genera una cantidad de, ¿cómo que se llama esto? Que conforme a la Constitución, del sí y el no. Al plebiscito. Los plebiscitos para poder seguir en el poder y seguir y seguir y seguir. Entonces lo mismo hace Evo, hace Correa, hacen los Kirchner en Argentina y entonces comienza esa hegemonía y la figura que desgollaban en toda Latinoamérica eran Chávez, Cristina, Evo, Correa, Ollanta Humala que quería subir por el Perú y entonces el único que se diferenciaba de ellos, aunque era de corte también progresista y de centro izquierda, era José Pepe Mujica. Fíjense que estaba en el grupo, pero no comulgaba con las acciones de ellos. Nunca comulgó. Llegó en el 2010 como presidente y se fue en el 2015 y nunca comulgó con ellos. Ejerció su gobierno de la manera que él entendió. No pensando en que había que continuar. ¿Qué pasó con esto? En 1979, los sandinistas llegan y derrotan a Anastasio Somoza bajo las armas, dictador, y los sandinistas con Tomás Borges, el comandante Cero y Daniel Ortega eran las principales figuras. Edén Pastora, comandante Cero. ¿Qué pasa con eso? Que ellos gobiernan desde 1979 a 1990.
En el 90 salen del poder. Y duran 17 años los sandinistas fuera del poder. Hasta que en el 2007 vuelve Ortega y gana las elecciones. ¿Qué ha pasado después que Ortega llega en el 2007? Bueno, llegó en la ola de Lula, de Chávez, de Correa, de Cristina Kirchner. Ernesto Kirchner. De Ernesto Kirchner. Llegaron en esa ola de todos estos pensadores centroizquierda progresista, y entonces con dictadura, porque se convirtieron en dictadores. Ellos estaban en contra de los dictadores y de perpetuarse en el poder los políticos, los capitalistas, los imperialistas. Pero por Dios, entonces ustedes vienen a ser peor que los imperialistas. ¿Y qué ha pasado con todos ellos? Que al final de sus mandatos, la población se ha dado cuenta que eran más corruptos o hicieron más cosas de lo cual debe avergonzarse la población que lo que hicieron los capitalistas y los llamados imperialistas. Hoy, Cristina está siendo cuestionada, el nuevo gobierno de centro derecha de Mauricio Macri, por corrupción. Rafael Correa está siendo cuestionado por corrupción. Ollanta Humala está preso junto a su mujer en el Perú. Por ahí anda el caso de Alan García, Toledo, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, todo eso en Perú, cuestionado. Evo Morales ahora quiere seguir y violando la Constitución, quiere reelegirse después de 3 periodos consecutivos. Chávez ya murió en el 2013, deja a un Nicolás Maduro que de Maduro no tiene nada, tiene una Venezuela insostenible. Fíjense hasta dónde ha llegado el famoso progreso de Venezuela, donde no se puede comer ni comprar nada. Y ahora Daniel Ortega está sometiendo a una dictadura parecida a la de Somoza, o peor que la de Somoza, por la cual él llegó, está haciendo lo mismo mecanismo que tenía Anastasio Somoza. El gobierno, el Congreso y las Fuerzas Armadas. Represión contra el pueblo, a tiro limpio. 60 desaparecidos, más de 30 y pico de muertes. Un periodista, Ángel Gaona, muerto por la misma policía de Nicaragua, de Daniel Ortega. Entonces, eso es lo que la población de Centroamérica, Latinoamérica quería. No, ya se han dado cuenta los pueblos que esos izquierdistas eran unos farsantes y criminales igual que lo que ellos lucharon para quitarlo. Porque ¿qué ha salido de Chávez y Venezuela? Un gobierno militar criminal, igual como ellos decían. ¿Qué ha salido de Ortega después de salir de los sandinistas, tumbar a Somoza? Un gobierno dictatorial, militar, criminal. Y eso es lo que, cuando gente analizaba el caso de República Dominicana, todos sabemos que el Partido de la Liberación Dominicana, que está gobernando por estos 16 años, 14, de manera consecutiva e ininterrumpida, es de corte marxista, gente. Sí, así es. Y supuestamente gobierno progresista también. Muy allegado a los gobiernos de Chávez y de Lula y de Dilma y de Ortega. Sin embargo, estamos viendo que la confianza se está perdiendo y que los ejemplos hay que tenerle cuidado. Con los ejemplos hay que tener cuidado. Latinoamérica está cambiando de gobiernos progresistas, izquierdistas, a gobiernos de centro derecha. Mira Paraguay, acaba de repetir y de vencer al gobierno izquierdista, el candidato descendiente de la dictadura de Stroessner, Mario Abdo Benítez. Y entonces estamos viendo lo que está pasando en México, que hay elecciones en junio,
y quién puede ser el ganador. Entonces aquí hay elecciones en el 2020 y estamos viendo los casos de quererlo tener todo, concentrar todo, decir quién va preso y quién no, mantener el país a sabiendas de que son corruptos. Henchi, oye esto que te voy a decir. El país está siendo demandado por dos instituciones corruptas por más de $1.000 millones en el extranjero, en arbitraje internacional. Arbitraje, sí. Odebrecht se está demandando por $708 millones a la República Dominicana con el problema de Punta Catalina, en un arbitraje internacional. Estamos hablando de 708 millones. Una empresa corrupta, denunciada como el monstruo de la corrupción, tumba gobierno, quita presidente, mete presidente preso, llamado Odebrecht. Y nos está demandando. Donde está siendo enjuiciado aquí 14 personas, incluyendo ministros, lobistas y congresistas. Y una empresa llamada que dirige Duquesa, la Jun Corporation, con un jamaiquino de empresario, Michel Lin Jung, con unos terrenos que fueron robados, que pertenecen al Estado, que no hay manera de demostrar y que por eso la irresponsabilidad del Ministerio Público y del Procurador General de la República, que desde diciembre del 2016 determinó que en mayo del 2017 una comisión para que determinara la autenticidad de los documentos ilegales que tiene la Jun Corporation y que se permitiera a Luis José Atzile y a ese grupo y ese jamaiquino que puedan demostrar a este país, porque el Congreso ha demostrado en la Cámara de Diputados que allí no le aprobaron un contrato de venta y que el CEA dictaminó que tampoco le vendió. Y esa es la empresa que está demandando por $300 millones cuando fue una empresa que en el año 2007 el entonces alcalde de Santo Domingo Norte, Jesús Félix, puso una licitación pública internacional para gerenciar el vertedero de Duquesa y lo ganó la Jun Corporation. Y 2 años después es dueña del terreno. Señores, solo en este país. Y entonces estamos siendo demandados por $1.000 millones por 2 ladrones determinados que han robado este país y que nosotros estamos siendo demandados por más de $1.000 millones, Odebrecht y la Jun Corporation. ¿Y en qué cabeza cabe de un sistema que pueda tener confianza? Que usted le haya regalado. ¿Y quién han sido los delincuentes que se sumaron a la Jun Corporation para que tenga esos títulos de propiedad? Y que el gobierno, el Ministerio Público, no haya dado con el paradero de la legalidad y legitimidad de esos certificados de título. Señora Jean Alain Rodríguez, usted nombró una comisión. ¿Dónde está el resultado? Ahora en mayo va a cumplir 1 año de haber dado el resultado de esa investigación. El 22 de mayo se cumple 1 año. Y entonces, y el caso de Odebrecht da vergüenza que una empresa denunciada, condenada en el mundo por corrupción, nos esté reclamando a nosotros $708 millones por sobrevaluación de contrato. Porque es una sobrevaluación. Nos está cobrando los supuestamente 192 millones que nos va a pagar, más todos los sobornos que pagó. Eso es lo que se demuestra. Y que todavía en este país no haya confianza en el sistema gubernamental. Eso me recuerda, para concluir, la demanda que nos hiciera la empresa Unión Fenosa. Sí. En el sistema energético también. Después que se cansó de robar en el país. Entonces vino a demandar al Estado. Entonces demandó al Estado y hubo que pagarle. Eso es lo grande. Eso es lo grande. Que hubo que pagarle. Hubo que pagarle, Henchi.
Después que no daban el servicio, Sí, no lo daban. entonces no lo daban el servicio y se robaban y había que pagarle como Y quiera. había que pagarle. Entonces, Como una empresa también hay otra empresa ahí que tenía, la Coyendi, La Coyentri, sí. había que pagarle Apagada, 5 millones de dólares. apagada. Apagada. Porque si no, no demandaban. Solo en este país tú puedes encontrar todas esas cosas que generan desconfianza en el sistema. No es otra cosa. Y eso que se está viviendo en Nicaragua, porque ya la población no aguanta más. La desconfianza en sus autoridades. Ya Daniel Ortega no representa ni una bola de guayaba para los nicaragüenses. Sí, yo creo que sí, que ya. Están pidiendo que se vaya ya. Sí, sí, yo creo que ya está bien. Ya. Porque la gente se cansa. Sí, sí, ya está bien, sí. Entonces, La gente se la cansa. observación se hace al sistema político y al partido de gobierno. Así. No es a otro. Vamos a seguir con el programa. Vamos a las noticias ahora y a los comerciales, a los que pagan, como dicen los muchachos. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com.